despertó antes de que sonara el despertador. La habitación todavía estaba oscura, con la luz filtrada de la calle proyectando sombras suaves a través de las rendijas de la persiana. El aire traía un frío húmedo típico de las madrugadas paulistanas. Se levantó despacio, evitando despertar a su esposa, que dormía encogida al otro lado de la cama. No necesitaba darse prisa, pero había algo dentro de él que lo impulsaba a salir más temprano a una molestia, dada por cada mensaje que leía, cada carta de denuncia que llegaba a su escritorio, historias de humillaciones silenciosas, de clientes humildes siendo tratados con desprecio, algo que él conocía bien, algo que ya había sentido en la piel. Muchas veces se vistió con cuidado. Eligió una camiseta azul descolorida, unos jeans con manchas del tiempo, zapatillas viejas y una mochila de lona que tenía desde la época de la universidad. Sí, salió sin llamar la atención. Caminó hasta el metro, como en los viejos tiempos. Pasó por calles que conocía de memoria, en el bar de Don Joaquín todavía cerrado, la panadería con el olor a pan comenzando a esparcirse. La ciudad apenas despertaba, indiferente a lo que él planeaba. Elías estaba a punto de entrar en una sucursal del banco que ayudó a transformar, no como director, sino como un cliente cualquiera. No buscaba venganza ni pruebas. En la piel, lo que tantos aún sienten. No se trataba de números, se trataba de respeto. La sucursal elegida estaba en la zona oeste, en un barrio de clase media en transición. Había sido reformada recientemente, con fachada de vidrio, tótems de autoservicio y eslóganes sobre inclusión estampados en las paredes. Era la representación física del discurso institucional que Elías conocía tan bien. Al entrar, sintió el choque térmico del aire desde las aceras. El suelo brillaba con un tipo de limpieza que parecía más estética que práctica. Las personas allí estaban en un silencio tenso, algunas con celulares en la mano, otras mirando alrededor, impacientes. El guardia, recostado cerca de la puerta, no los saludó ni apartó la vista del celular. Elías se dirigió al área de autoservicio, pasando por empleados que conversaban entre ellos, riendo en voz baja. Nadie lo vio, de verdad. Observó. Una señora con expresión cansada intentaba entender el menú del cajero automático. Tocaba la pantalla con cuidado, equivocándose en las opciones, volviendo al inicio. Un hombre con gorra, igual que él, fue abordado con impaciencia por una empleada cuando pidió información. El tono era seco, apresurado, casi impersonal. Elías se acercó a la anciana y le ofreció ayuda con delicadeza. Ella sonrió aliviada, aceptó, le mostró un papel que quería pagar un recibo de la jubilación. Él la ayudó a completar el pago, sin tocar el dinero, solo indicando los botones. Mientras tanto, notó que una de las empleadas lo observaba con expresión desconfiada. Elías agradeció a la señora y se alejó, sintiendo en la espalda el peso de una mirada que no se dirigía a él como persona, sino como sospechoso. Elías se colocó en la fila para la atención presencial. La fila avanzaba a una lentitud estratégica. Cada cliente humilde parecía exigir más paciencia de la que el sistema estaba dispuesto a ofrecer. Mientras esperaba, escuchó una conversación entre dos hombres detrás de él. Uno se quejaba de que cada vez que iba allí tenía que probar que era gente. El otro concordó con una risa sin humor. Elías reconoció en esas frases un eco de su propia juventud, cuando los bancos parecían mundos inalcanzables y las miradas de arriba. Llegó su turno,
fue atendido por una empleada de expresión cansada, que lo miró con desconfianza disfrazada de formalidad. Él informó que necesitaba retirar una suma alta. Ella frunció el ceño antes incluso de escuchar el monto completo: 72.000 reales. Elías lo pronunció con calma, en tono neutro, como lo haría cualquier cliente consciente de su propio dinero. La empleada se congeló por un segundo. Luego preguntó: «¿Sin?» Él confirmó. Ella tecleó algo en el sistema, lanzó una mirada hacia el fondo de la sucursal y le pidió que esperara. Dijo que el retiro requería verificaciones adicionales. No explicó cuáles. Elías permaneció allí, de pie, sintiendo nuevamente cómo las miradas se dirigían hacia él. Algunas personas intentaban disimularlo, otras no. Un señor de traje, sentado cercado, lo miraba como quien evalúa una amenaza. El guardia se enderezó en su silla. No era el dinero, era la gorra, los zapatos viejos, el color de piel. El gerente llegó minutos después. Un hombre de unos 50 años, con el andar seguro de quien cree tener autoridad. Llamó a Elías por su nombre de pila, como si quisiera reafirmar una distancia. Tomó los documentos y los examinó con atención excesiva, como quien busca un error. Hizo preguntas sobre la cuenta, el motivo del retiro, el origen de los fondos, preguntas que de juicio. Elías respondió con serenidad, sin alterar el tono. El gerente mantuvo el rostro impasible, pero los ojos delataban incredulidad. Después de algunos segundos más de silencio, anunció que no podía liberar ese monto sin consultar con la central y confirmar la veracidad de la cuenta. Giju, que había inconsistencias. Elías preguntó, con cortesía, cuáles eran esas inconsistencias. El gerente no respondió, solo desvió la mirada y había algo en el aire, una tensión que flotaba sobre todos los presentes. El guardia se posicionó cerca, con los brazos cruzados, mirando a Elías con la misma actitud que se reserva a un infractor. El gerente dijo que, por seguridad, llamaría a la policía para verificar la identidad y el origen del dinero. La palabra fraude fue mencionada de manera vaga, como una posibilidad que justificaba cualquier medida. En Elías no se alteró. Sabía. Prefirió el silencio. Algunos clientes murmuraron algo entre ellos. Un joven pareció indignado, pero no dijo nada. El peso de la normalización flotaba sobre todos. La escena no era nueva para nadie, solo que ahora tenía una figura inesperada en el centro, alguien que, irónicamente, era el arquitecto de toda aquella estructura. La llegada de la policía fue rápida. Dos hombres uniformados entraron con paso firme. Fueron directo al gerente que... Uno de los policías se dirigió a Elías y le pidió que lo acompañara al área externa para aclaraciones. En Elías no discutió, solo pidió, con calma, que revisaran nuevamente sus documentos. Abrió la mochila, sacó el celular y desbloqueó la pantalla. Mostró su credencial digital. Nombre, CPF, cargo, Elías Santana, director ejecutivo nacional. El silencio que siguió fue desconcertante. Los policías se miraron entre sí. El gerente palideció. El guardia bajó la mirada. No hubo escándalo, solo silencio. Un silencio pesado, cargado de vergüenza e incredulidad. El gerente intentó recuperar la compostura. Comenzó a disculparse con frases desordenadas, intentando justificar el protocolo, la cautela, el sistema, pero ahora su voz ya no tenía la misma firmeza. Elías lo interrumpió con un gesto sereno y pidió que llamaran a recursos humanos de la central.
usó su propio celular. ¡Ey, minutos! Sí. Cursos Humanos escuchó el relato completo, en presencia de todos. Elías no elevó el tono, no dramatizó, tan solo relató. La decisión se tomó en ese mismo momento. El gerente fue despedido por conducta discriminatoria, sin necesidad de reuniones adicionales. La empleada apartada preventivamente. Elías miró a todos los que aún estaban en la agencia y se aseguró de explicar por qué tomaba aquella actitud. Dijo que aquello no era un caso. Denuncias similares, que ser moderno no bastaba, que la inclusión no se hace con eslóganes, sino con actitud, que el respeto no debería depender de la apariencia, la cuenta bancaria o el título profesional. Habló sin micrófono, sin guión, como alguien que conocía cada escalón de esa escalera y que, precisamente por eso, no podía permitir que siguiera pisoteando a quien venía desde abajo. Algunos clientes lo aplaudieron discretamente. Otros, aún presente, no encontró más palabras. La empleada mantenía los ojos fijos en el suelo. El guardia se retiró hacia la puerta, como si deseara desaparecer. Elías caminó hasta la caja donde había dejado los documentos. Tomó cada uno con cuidado, guardándolos en la mochila. Pidió que cancelaran la operación, pues ya no realizaría el retiro. Dijo que ya no necesitaba ese dinero en ese momento, que el verdadero valor de aquella visita ya había sido. Desde el banco pasarían por un nuevo proceso de evaluación, esta vez conducido por él mismo, no como CEO, sino como ciudadano. Dio la espalda al mostrador y cruzó nuevamente la puerta de vidrio. No había alfombras rojas, ni periodistas, solo los mismos ojos que antes lo juzgaban ahora intentaban descifrarlo. Como si, de repente, se hubiera vuelto visible. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Las nubes pesadas daban paso a pequeños haces de luz. La parada del autobús rechazó la oferta de transporte de uno de los directores regionales que había corrido hasta la agencia tras el incidente. Dijo que necesitaba ese tiempo. El camino de regreso parecía más liviano, no porque el problema hubiera sido resuelto, sino porque había sido expuesto. En una ciudad como ese, o Paulo, donde miles enfrentan el mismo desprecio todos los días, el gesto de Elías era pequeño frente a la estructura, pero nadie que estuvo presente en ese momento olvidaría lo que vio. En casa, se quitó los tenis con cuidado y dejó la mochila sobre la silla. Se sirvió un café que ya estaba frío, pero aún sabía a rutina. Se sentó a la mesa sin encender la televisión. El celular vibraba con notificaciones que no quiso leer. Se sentía cansado, pero no arrepentido. Sabía que de ahí en adelante habría reuniones, repercusiones, tal vez incluso preocupaba tanto como lo que sintió allí entre miradas sesgadas y silencios cómplices. El prejuicio que se alimenta del cotidiano, de la conveniencia y la inercia, un prejuicio que, incluso dentro de instituciones modernas, aún dicta quién merece atención y quién debe esperar. Esa noche, antes de dormir, Elías miró al techo del cuarto en silencio. Pensaba en su madre, que un día fue detenida en una sucursal por llevar el uniforme de limpiadora. En su vergüenza. Pensaba en tantas voces que se callaban ante miradas acusadoras, y sabía que no había hecho aquello por sí mismo, sino por todos los que aún serían ignorados, puestos a prueba, desacreditados por parecer
fuera del estándar. Su nombre estaría en los periódicos. Sí, pero quería que el impacto fuera más profundo, que atravesara la superficie, que incomodara. Porque, al final, no se trataba de él, se trataba de todos los que aún nadie ha conseguido explicar exactamente lo que ocurrió en aquella sucursal ese día. Para algunos, fue un error operativo. Para otros, un episodio aislado, pero quienes lo vieron de cerca, quienes presenciaron lo sucedido, cargan con otra versión. Una que no está en los informes ni en los comunicados internos. Una historia que pasó entre miradas, entre gestos, entre lo que se dice y lo que se calla. Y esa historia nadie más consiguió ignorarla.